Jesús les dijo, Eso así es. Jesús les dijo, mi alimento me alimento todos los días. ¿Cuál es el alimento de Jesucristo? A ver si es el mismo de ustedes y el mío. Me alimento es hacer la voluntad de aquel que me ha enviado. Ese es el alimento de Jesucristo, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Ese es el alimento de Cristo, eso es lo que Él busca, pero eso no es lo que usted busca, porque usted no quiere hacer la voluntad de Dios. Usted quiere hacer la voluntad suya de usted. Jesucristo lo dijo en San Juan capítulo 6, versículo 38. ¿A qué ha venido Él a este mundo? Vino con un propósito. Escúchelo. Juan 6, 38. Porque yo he bajado del cielo. He bajado del cielo, he venido con un propósito, ponga cuidado. No para hacer mi voluntad. No para hacer mi voluntad como los católicos. Sino la voluntad del que me ha enviado. ¿Y cuál es la voluntad del que lo ha enviado de Dios? ¿Cuál es? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Cuánto diera Jesús para que los cristianos hiciéramos lo mismo? Que nuestro alimento sea hacer la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. He venido a este mundo a una cosa, a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo van a llegar al conocimiento de la verdad si los católicos que tienen la verdad se callan la boca y no predican? Si los católicos dicen, hay que tenerle respeto a la gente, ay, no hay que decirles nada, no hay que decirles la verdad porque los hiere, ay, eso es pecado, hasta pecado mortal decirles la verdad. Eso es hasta malo, hasta el infierno si usted se lo gana. Claro, ¿no lo dicen los católicos? Sí lo dicen. No hay que decirle la verdad a nadie, cada quien haga con su vida lo que le dé la gana. Y bueno, ¿y a qué vino usted a este mundo? Jesucristo dijo, yo he bajado del cielo no para hacer lo que a mí me venga en gana, sino para hacer la voluntad de Dios, porque mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Por qué los católicos no predican la palabra de Dios? Porque no quieren hacer la voluntad de Dios, porque no saben a qué vinieron a este mundo. Porque no les importa la voluntad de Dios. Qué errados estamos, qué equivocados estamos. Y el diablo se ríe. ¿Sabe por qué se ríe el diablo? Porque si la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, ¿cuál es la voluntad del diablo? Que ninguno se salve. Y si la voluntad de Dios es que todos los hombres adquieran el conocimiento de la verdad, ¿cuál es la voluntad del diablo? Que cada uno tenga su propia verdad y crean lo que quiera. Ahora pregunto, ¿la voluntad de quién está haciendo usted? La de Dios. Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento. ¿Usted está predicando la verdad? La del diablo, que nadie conozca la verdad, que eso es lo mismo, ser católico, evangélico, ateo, protestante, de la cualquier... Eso es lo mismo. ¿Cuál voluntad está haciendo usted? Jesucristo dice, yo he bajado del cielo a hacer la voluntad de Dios. Y mi alimento es hacer la voluntad de Dios, que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Qué distinta
la voluntad de Jesucristo, la voluntad de Dios a la voluntad nuestra. El hacer, el actuar de Jesucristo al actuar nuestro. Con tristeza debo decirle que no estamos haciendo la voluntad de Dios sino la del diablo, que no quiere que todos los hombres se salven y que no quiere que los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Y por eso le tapa la boca a los católicos diciendo, eso es lo mismo. ¿Para qué usted va a predicar? Dejen que cada quien crea lo que quiera. Y por eso Santiago capítulo 5 versículo 19 viene a decirnos a nosotros que cuidado con hacer la voluntad del diablo. ¿Cuál es la voluntad del diablo? Que la gente se aparte del haber para que no alcance la. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento del haber. Santiago nos dice que debemos tener cuidado, que no debemos hacer la voluntad del diablo. Oigan, Hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, ¿qué es lo que Dios quiere? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Qué es la voluntad del diablo? Que los hombres se extravíen lejos de la verdad. Entonces dice Santiago otra vez, hermanos, si alguno de ustedes se extravía lejos de la verdad, se lo traduzco en castellano, si alguno de ustedes no hace la voluntad de Dios, todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si alguien se extravía de ese querer de Dios y se extravía de la verdad, o sea, le hace caso al diablo, ¿qué pasa? Y otro lo hace volver. Cuando una persona se extravía de la voluntad de Dios, que conozca la verdad, y otro lo hace volver. ¿Cuál es el trabajo del cristiano? Hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres se salven llegando al conocimiento del haber. Y entonces, si usted tiene la convicción de que la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y usted ve que el hermano se extravió lejos de la verdad, ¿qué va a hacer usted que quiere hacer la voluntad de Dios? Que su alimento es hacer la voluntad de Dios, que ha venido a este mundo a hacer la voluntad de Dios. Lo veo que se extravió lejos de la verdad. ¿Qué debo hacer? Hacerlo volver, léalo. Y otro lo hace volver. Ahí está el trabajo. Y otro lo hace volver. Ahí está el trabajo. Y otro lo hace volver. Ahí está el trabajo. Y otro lo hace volver. Sinvergüenza, vagabundo, raza de víbora, sepulcro blanqueado, fariseos hipócritas. Hay que hacerlos volver. Ya basta de mentiras, de engaños. ¿Por qué no hacerlos volver? Porque el diablo, para que usted no los haga volver, dice, eso es lo mismo. A fin y al cabo, que cada quien crea lo que quiera. Cada uno tiene su propia verdad. No, hermanos, no. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero si alguno se extravía de la voluntad de Dios, se extravía del conocimiento de la verdad, ¿qué debemos hacer? Y otro lo hace volver. ¿Qué debemos hacer? Y otro lo hace volver. Y otro lo hace volver. Vamos a ponerle que ese otro se llama Petronilo. Petronilo lo hace volver. ¿Qué pasa con Petronilo? ¿Comete pecado? Vamos a ver. Sepan que el que aparta a un pecador, que Petronilo, que aparta a un pecador, se da cuenta que salirse de la verdad es salirse de la voluntad de Dios y es caer en el pecado del diablo, en la voluntad del diablo. Sepan que Petronilo, que hace volver a ese pecador de su mal camino, lo hizo volver de su mal camino, salva un alma de la muerte. ¿Qué hizo Petronilo? Salva un alma de la muerte. ¿Cuál es la voluntad de Dios?
que todos los hombres se salven.